Muy buenos días a todos y todas. Buenas tardes para los países que nos toman ya empezando la tarde o que están a media tarde. Es para el Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública y las tantas autoridades y organizaciones amigas del instituto en los diferentes países de Iberoamérica. Un gran gusto poder iniciar con este segundo webinar del año 2025 que tiene como propósito que tres personas muy reconocidas en sus países y también en el contexto de las cuestiones de gobierno, de políticas públicas y ahora con toda la temática que nos ocupa de la inteligencia y los sistemas inteligentes, reflexionen sobre cómo deberían responder las autoridades de contratación pública como de competencia ante la introducción de sistemas de contratación electrónica, el registro de datos y la inteligencia artificial. Para este cometido, como es una costumbre, primero hemos tenido el concurso inmediato de tres personas que conocemos y que siempre están con todas las ganas de colaborar para aportar sus siempre muy agudos pensamientos y ideas y reflexiones sobre estos temas que no son nada sencillos. Tenemos la participación de doña Cintia Arias Leitón. Ella es miembro del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL de Costa Rica, con una experiencia de más de 25 años que incluye los ámbitos de la regulación del mercado de las telecomunicaciones y la promoción de actividades productivas claves para el desarrollo de Costa Rica. Es licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica y máster en Negocios Internacionales por la misma universidad. Es egresada del programa de alta gerencia de INCAE y además es profesora por muchos años universitaria, específicamente en el posgrado de la Escuela de Economía de la misma casa universitaria de la que es egresada y graduada. Tenemos también la participación de Tomás de Camino Beck. Ha estado muy activo don Tomás en Costa Rica y fuera de Costa Rica, nos consta, interviniendo sobre estos temas, director de la Escuela de Sistemas Inteligentes y del Laboratorio de Fabricación de la Universidad Senfotec. Es doctor en Biología Matemática por la Universidad Alberta, con una maestría en Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y un bachillerato en biología de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado postdoctorados en modelado matemático y estadístico en Alberta y Penn State, fundador y exdirector de la Fundación Costa Rica para la Innovación y el Centro de Investigación para la Innovación de la Universidad Veritas. Es gestor de innovación certificado por el MISID y ha recibido reconocimientos como el Wolfram Innovators Award 2020 y el Lead Seeger Award de Springer 2008 por sus aportes en modelos computacionales y biología matemática. Y luego, pues, Juan David, que es un viejo conocido, aunque es bastante joven, eh, ha estado muy presente en los últimos años ayudando en la elaboración de guías y también en el tema específicamente de los sistemas y la inteligencia artificial, como siempre, muy oportuno aportando en diferentes foros y no solo eso, escribiendo como buen investigador y académico que es. Juan David es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, investigador y profesor sobre política pública, inteligencia artificial, competencia y regulación y gobernanza de los recursos naturales. Es PhD en política pública de la Universidad de Oxford. Posee una maestría en Derecho y Economía, conjuntamente otorgada por la Universidad de Bolonia y la Universidad Erasmus de Rotterdam. Igualmente es máster en política pública en América Latina de la Universidad de Oxford. Abogado y bueno, un gran colaborador de autoridades de competencia y reitero, pues muy activo en los últimos tiempos.
Y mi nombre, pues voy a tratar de hacer de moderador, Cristian Campos, que tengo pues el gusto de dirigir el Instituto de Profesionalización. Esto, pues reitero, se hace gracias al concurso de personas que colaboran, que desean ayudar a que las autoridades, en este caso, piensen un momento en este espacio de una hora sobre esta temática que es bastante retadora. Cada uno de los ponentes va a tener entre 12 y 14 minutos para que haga una intervención sobre su valoración de lo que son estos desafíos y retos para las autoridades públicas, pensando en las de contratación y competencia. Eh, la gente puede participar aportando en el chat sus diferentes interrogantes hacia los panelistas para que al final de las intervenciones abramos un espacio de preguntas. La meta es no tomarles más de una hora en estos encuentros, uno por mes, de manera que vamos a ser muy rigurosos con el tiempo para no abusar de la amabilidad de nuestros ponentes y también porque sabemos que la población que se conecta son miembros de autoridades de competencia, de contratación, académicos, investigadores, otro tipo de jerarcas públicos. A todos ellos les saludamos y les agradecemos pues la voluntad de compartir este esfuerzo y que le saquen el máximo de los provechos. Vamos a iniciar en el siguiente orden. Cintia Arias iniciará eh, por parte de la SUTEL. A continuación estará Juan David y luego don Tomás de Camino. Entonces, Cintia, por favor, usted en el uso de la palabra. ¿Me escuchan? Se le escucha perfectamente. Bueno, muy buenos días a todos. Para empezar, pues quisiera indicar que para nosotros desde la SUTEL es un placer poder participar en este conversatorio y sobre todo compartir escenario o este panel con profesionales tan destacados como don Tomás y don Juan David. Expresar un agradecimiento también a don Cristian y al instituto por esta invitación para estar aquí presentes y compartir algunas de nuestras ideas como autoridad de competencia, pero también como regulador del sector con todos ustedes. De paso, quiero aprovechar también desde ya para excusarme porque por unos compromisos que no puedo evadir, pues debo retirarme una vez que haga uso de la palabra. Pero por favor, don Cristian y al instituto, cualquier pregunta que vaya dirigida a la SUTEL, pues con gusto nosotros podríamos evacuarla posteriormente uno a uno con quienes la formulen. Vamos a ver, hablar de inteligencia artificial es referirse pues a un tema que ha venido adquiriendo pues enorme y creciente relevancia en prácticamente todos los sectores. Y bueno, sin lugar a dudas, las autoridades de competencia y las autoridades reguladoras y el sector público pues no escapa, digamos, a los efectos, el impacto que puede tener esta tecnología. De hecho, bueno, pues digitalizarse o todo el tema del avance de la digitalización ha venido a potenciar todo este proceso de la llegada de inteligencia artificial y está transformando profundamente la forma en que todos hacemos las cosas, tanto en las empresas, tanto por parte de los consumidores y de cómo se toman decisiones y por supuesto, como decía hace un ratito, está transformando la institucionalidad pública. En materia de compras públicas, pues el uso de plataformas electrónicas, el uso de este proceso de digitalización y las facilidades que ofrece, pues se ha visto con muy buenos ojos porque puede reducir la corrupción, aumentar la eficiencia de los procesos y sin lugar a dudas generar un mayor valor público, que es lo que las instituciones públicas o la institucionalidad pública está llamada a realizar, a generar un mayor impacto en la ciudadanía, un impacto positivo en todos los procesos en los que se ve relacionado. Sin embargo, pues estas plataformas también se asocian a riesgos, como por ejemplo ocurre precisamente con la posibilidad de facilitar
prácticas monopolísticas, que es quizá la mayor preocupación que tiene o el mayor tema de ocupación de las autoridades de competencia. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver. Las plataformas digitales pueden definitivamente facilitar prácticas anticompetitivas. ¿Cómo? Por ejemplo, con la fijación de precios automáticos o la segmentación de mercados basados en datos de los consumidores. También sabemos que otro problema clave es la colusión algorítmica y estoy seguro que mis compañeros de panel, que son pues especialistas en esta materia, van a referirse, digamos, a este tema. En esta colusión algorítmica, los sistemas de inteligencia artificial aprenden a coordinarse sin necesidad de que existan acuerdos explícitos entre las empresas, lo cual ya es una primera dificultad muy importante para las autoridades de competencia que tienen que investigar estas prácticas. Por otro lado, si tenemos una plataforma con un diseño inadecuado, esta puede volverse un problema para las administraciones que utilizan, las administraciones contratantes que utilizan estas plataformas de contratación pública. Por ejemplo, a través de estas plataformas se puede dar una transparencia excesiva en la información de ofertas, lo cual podría facilitar, y digo podría porque no es necesariamente así, pero es un riesgo, es una probabilidad que exista, podría facilitar la coordinación entre competidores. También estas plataformas en estos procesos podría generar el riesgo de que los datos que se cargan en la plataforma por parte de los usuarios puedan utilizarse de forma anticompetitiva em, em, si no existen salvaguardas adecuadas. Incluso si estamos ante diseños que incluyen procesos automatizados de revisión de ofertas y de selección de adjudicatarios, podríamos encontrarnos con ciertos sesgos iniciales de la herramienta, sesgos de diseño. Es decir, que si las plataformas desde el principio no son neutrales y favorecen la participación de ciertos oferentes, podrían crear barreras de entrada para determinados participantes, afectando entonces la competencia que genera tantos beneficios para las economías y los consumidores. Entonces, en este entorno, donde las reglas han cambiado definitivamente y muy probablemente un paso hacia atrás es muy difícil, si no cada vez vamos más aceleradamente hacia adelante, es un cambio en donde surgen nuevas oportunidades, pero también retos regulatorios importantes. Entonces, yo quisiera referirme a cuatro retos que han sido discutidos sobre las autoridades y las administraciones en relación con estos temas. Por un lado, el primero sería la importancia de adaptarnos. Y ahorita voy a desarrollar rápidamente cada uno de ellos. Por otro lado, esa adaptación implica redefinir para las autoridades herramientas de análisis, usar nuevos mecanismos, incluyendo la inteligencia artificial. El tercero es que sin duda alguna, ninguna de las dos cosas anteriores las podríamos hacer si no fortalecemos las autoridades, las capacidades técnicas de las autoridades y de la institucionalidad. Y un cuarto punto es que todo esto nos lleva y nos acerca a otros participantes del mercado y entonces se establece la necesidad de cooperar todos unos con otros. Entonces, hablemos sobre la adaptación. Em, Esta era en la que que estamos ya inmersos, definitivamente implica la masificación de la inteligencia artificial. Y en este punto, como decía hace un ratito, es un contexto en el que no hay vuelta atrás. Y entonces las autoridades, y en este caso la SUTEL, por ejemplo,
Debemos procurar ser garantes de esa protección de la competencia, pero siempre teniendo un enfoque balanceado. ¿Por qué? Porque si nos vamos mucho de uno de los lados, podríamos convertirnos en un obstáculo a la innovación. En materia de competencia, hemos venido discutiendo por algún tiempo que si las herramientas tradicionales que disponemos para regular estos mercados siguen siendo adecuadas o suficientes. Pero como autoridades, nuestro rol es garantizar un mercado justo y abierto. Pero para lograr eso, necesariamente debemos adaptar nuestros marcos normativos, herramientas técnicas y capacidades institucionales. Entonces, por ejemplo, para las autoridades es fundamental digitalizarse también, invertir en capacidades de procesamiento de datos para detectar posibles colusiones y conductas anticompetitivas. Cuanto al segundo punto, tenemos la necesidad de redefinir esas herramientas de análisis. Es clave entonces que comprendamos la doble naturaleza que tiene la inteligencia artificial. Por un lado, podemos, como hemos dicho, mejorar la eficiencia de los mercados y reducir costos. Por otro lado, también podríamos utilizar de manera se puede utilizar, como vimos en los ejemplos iniciales, estas herramientas de manera estratégica para excluir competidores o manipular precios de manera automatizada. Y aquí es entonces donde el papel de las autoridades de competencia se vuelve fundamental, ya que entonces es necesario proteger la competencia frente al uso, por ejemplo, inadecuado de algoritmos. Doña Eh, Cintia, dos minutos, sí, por favor. 2 minutos, por favor. Ok, sin duda entonces el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos con un fin anticompetitivo resulta todo un reto que aún estamos descifrando, ¿verdad? Y tenemos muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿es posible la colusión algorítmica sin intervención humana? ¿O cuáles son los límites entre el uso legítimo de la inteligencia artificial para optimizar precios y una conducta anticompetitiva? Bueno, y aquí hay muchos ejemplos y uno de ellos es de la plataforma de Booking de la Comisión Europea. Veamos, en Sutel nosotros hemos desarrollado un sistema de alerta temprana que nos permite identificar patrones sospechosos en licitaciones y contratos. Y creemos que la combinación de Big Data, del Machine Learning en la supervisión es un proceso clave. Y bueno, y los otros dos puntos surgen por añadidura, ¿verdad? Fortalecer las capacidades técnicas, em, sobre todo con equipos interdisciplinarios y permitir esa especialización que necesitamos de las autoridades. Y el cuarto punto, digamos, es la cooperación. Necesitamos la cooperación para poder mejorar nuestros marcos regulatorios, pero también para entender mejor un mundo tan nuevo y tan cambiante en el que estamos apenas incursionando. ¿Con quiénes colaborar? Bueno, con las agencias de protección del consumidor, con las entidades de supervisión financiera para garantizar un enfoque más digital. Y obviamente, pues también con los responsables de la protección de datos personales. Vamos a ver, para lograr todo esto, nuestras instituciones tienen entonces que anticipar riesgos y adaptarse a los cambios tecnológicos de manera ágil. Pero eso lo tenemos que hacer de una forma muy estratégica, muy equilibrada y muy coordinada. Nuestro trabajo siempre va a ser asegurarnos de que estas herramientas beneficien a los mercados, a los consumidores y que no generen más bien barreras de entrada o distorsiones en la competencia que puedan afectar a todos. Con eso cierro mi participación y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doña Cintia, y apreciamos también el detalle de que pese a que tiene una agenda de inicio de mañana algo complicada, aún así ha querido compartir con todos los que están conectados. Muy amable y éxitos en la gestión que tiene que realizar.
Juan David, Muchísimas gracias y éxitos en el resto de la actividad. Hasta luego. gracias, muy amable. Chao. Juan David, pues bienvenido, qué bueno volverle a mirar. En el uso de la palabra, por favor, su persona. Bueno, muchísimas gracias, muy amables por la invitación. Toda mi presentación se va a basar en un proyecto que lanzamos hace relativamente poco que se llama Sistemas de Algoritmos Públicos. Es un proyecto que lanzamos en la Universidad de los Andes la semana pasada y que realmente es el fruto de muchísimos años de trabajo en esta materia en Colombia. Y voy a permitirme compartirles por el chat de Zoom el enlace de lo que les voy a mostrar, pero también voy a compartir pantalla. Entonces, en, si alguien me puede ayudar, porque yo no tengo la opción de compartirla a todo el mundo, aquí ya la compartí entre los panelistas el link que les pido que por favor compartan con el público. De forma inmediata se va a compartir, Juan Listo. David. Muchas En todo gracias. caso, el link los va a llevar a la página que les está mostrando en este momento, que es la página web de Sistemas de Algoritmos Públicos. Y en la página web ustedes van a encontrar dos repositorios de información que les pueden interesar. Uno, sobre sistemas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina. Es una base de datos que identifica y documenta más de 700 sistemas de inteligencia artificial que están en algún estado, ya sea de ejecución o de pilotaje, o suspendidos o descontinuados en América Latina. Digamos que de estos hemos identificado que más de 500 de ellos están en procesos de ejecución y casi 100 en pilotaje. Y hay, hay 25 países de América Latina con información, lo cual incluye, por supuesto, Costa Rica. En Costa Rica identificamos 8 sistemas de inteligencia artificial. Por pura casualidad, el día de ayer me contaron acerca de un proyecto en Costa Rica para documentar en formato de repositorio sistemas de toma automatizada en el sector público de Costa Rica. Entiendo que el portal no se ha lanzado, pero bueno, es una muy buena noticia que en Costa Rica también quieran hacer esto a nivel nacional, como ya ha ocurrido en Colombia y en Uruguay y en Chile, que fue uno de los países pioneros en esta materia. Si ustedes entran a este repositorio, ustedes van a encontrar que hay todo tipo de sistemas que usa el Estado para todo tipo de tareas. Eh, yo creo que esto es importante desde el punto de vista eh, de la competencia, que es uno de los temas que les interesa a ustedes, y también desde el punto de vista de la contratación pública. Voy a comenzar con el tema de competencia. Mi colega hace unos minutos hablaba de los riesgos del uso de herramientas algorítmicas para facilitar prácticas anticompetitivas. Y por supuesto que esos son riesgos muy pertinentes y que correctamente ella identificó. Y por otra parte, yo quisiera complementar con el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es cuando el Estado utiliza sistemas algorítmicos para realizar sus funciones. En este caso, las agencias de competencia utilizan en América Latina y en el mundo sistemas algorítmicos para cumplir sus funciones. Aquí entonces les voy a dar el ejemplo que mejor conozco y es el colombiano. Entonces, por ejemplo, entran acá y filtran por el caso colombiano. Pues, en el caso de Colombia hay 254 sistemas de toma automatizada de decisiones. Vamos a buscar en la rama ejecutiva colombiana del nivel nacional y vamos a buscar los proyectos que están en estado de ejecución, los que están funcionando, solo en la rama nacional, y voy a enfocarme en aquellos que tienen que ver con actividades económicas. Dentro de ellos ustedes van a encontrar los de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, por ejemplo, acá hay uno primero que se llama Sherlock. Este precisamente mezcla los dos temas que estamos hablando hoy, competencia y contratación pública. Sherlock fue un sistema de inteligencia artificial que desarrolló la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la equivalente de la Coprocom en Costa Rica, y que lo que busca es identificar patrones en los datos que están en el SECOP, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública de Colombia,
para identificar situaciones sospechosas en relación con la participación de los actores en la presentación de ofertas. Es una manera, digamos, de levantar banderas rojas de situaciones que pueden ser extrañas en términos de la manera como se comportan los contratistas en su participación a través de ofertas. Ese es un ejemplo muy interesante. Yo, si quieren, incluso ir compartiendo esos ejemplos por aquí, por el chat, para que por favor me ayuden. Ahora, este es uno muy interesante, la ayuda a investigar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es algo que simplemente, como digo yo, levanta banderas rojas. No es que inmediatamente lo que el sistema detecta es que necesariamente algo pasó mal, pero puede ocurrir que algo esté pasando mal. Que haya unas coordinaciones entre propuestas de diferentes actores y que eso lo detecte con el paso del tiempo el sistema. Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio no solo tiene labores de esta naturaleza, sino que también tiene otras funciones. A ver, busquemos otro que esté por aquí. Mm, no, busquemos otro. Bueno, vamos a mostrarles este. Se llama inspector. Inspector tiene una función completamente diferente y tiene que ver con el ejercicio de la abogacía de la competencia. En Colombia, las entidades que regulan, es decir, que a través de normas vinculantes pueden eh, afectar la dinámica de los mercados, deben informarle previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre sus proyectos de regulación para que la superintendencia pueda revisar si esa regulación propuesta se ajusta al derecho a la libre competencia económica y a la legislación de libre competencia económica ya establecida en Colombia, para dar recomendaciones sobre cómo se puede ajustar o si simplemente no es conveniente a la luz del derecho a la libertad de competencia económica. ¿Y qué pasa? Que la Superintendencia de Industria y Comercio, pues primero dependería en principio de que las propias autoridades reguladoras le informen sobre estos proyectos, pero si no lo hacen y incumplen su deber, en todo caso está en riesgo de que la autoridad emita una regulación que sea significativamente contraria a la libre competencia y que no se justifique por una parte. Y como hay más de 70 reguladores potenciales, para la superintendencia era mucho trabajo tener que buscar una por una, cada página web todos los días, a ver quién subió un proyecto de ley, un proyecto de regulación, perdón, y si ese proyecto de regulación tenía que ver o no con competencia. Entonces generaron este sistema que es inspector, que funciona a través de procesamiento de lenguaje natural y lo que hace es que el modelo trata de identificar a partir de los patrones que están en las palabras del texto propuesto, de la propuesta regulatoria, qué tanto el proyecto de regulación es de aquellos que podría afectar la dinámica de competencia y que por lo tanto debió haber sido informado previamente. Entonces, una manera de vigilarse a sí mismo el Estado con un instrumento algorítmico. Entonces, este es otro ejemplo muy interesante. Y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia tiene otros 6 ejemplos. No va a seguir dándoles ejemplos, sino más bien los invito a que ustedes mismos busquen más ejemplos. Entonces, en América Latina y el Caribe, como pueden ver, hay muchos tipos de sistemas de inteligencia artificial para todo tipo de tareas y es, digamos, muy interesante ver cómo el Estado adopta estas herramientas para hacer sus tareas más eficientemente o más eficazmente o para hacer cosas que antes no podía hacer. Pero yo quiero advertir que la adopción de herramientas por sí misma no le permite a uno concluir que se presentarán los efectos positivos. Los efectos positivos se presentarán siempre y cuando se cumplan otras condiciones, como que, como que el Estado haya escogido una herramienta idónea para cumplir la función. ¿Sí? Un helicóptero podrá ser un tremenda aparato para movilizarse, pero no tiene sentido usarlo para moverse en 3 cuadras, ¿verdad? Para moverse de una calle a otra
en 100 metros. Tiene sentido, ¿verdad? Escoger más la herramienta. Podrá ser muy poderosa, pero está mal escoger la herramienta. Entonces, el Estado tiene que escoger bien sus herramientas. El Estado, además de escoger bien sus herramientas, tiene que asegurarse que las herramientas funcionen. No necesariamente las herramientas funcionan para lo que uno necesita, como ocurre con cualquier herramienta tecnológica. Si la herramienta está mal calibrada, como puede ocurrir con cualquier otra herramienta tecnológica, y el Estado no es consciente de que recibió una herramienta defectuosa, pues va a usarla sin percatarse de que puede estar tomando malas decisiones, incluso puede estar vulnerando derechos fundamentales, si por ejemplo la herramienta los lleva a tomar decisiones discriminatorias de manera sistemática, como ha pasado en algunos estados del mundo. Esto no es en teoría, esto ya ha pasado en, en los Países Bajos, por ejemplo, en donde el uso de una herramienta para fiscalizar los subsidios otorgados por el Estado llevó a que sistemáticamente se discriminara a determinado tipo de población sin ningún tipo de justificación. Y todo porque había un algoritmo mal calibrado que se usó en secreto durante muchos años. Y eso me lleva a la otra reflexión y es, el Estado necesita ayuda en esto. El Estado no lo puede hacer solo. El Estado necesita del sector privado para apoyarlo en el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de inteligencia artificial, aunque el Estado bien puede también desarrollar por su cuenta los sistemas. Y lo necesita también para que haya control, para que haya rendición de cuentas. Y para eso es indispensable la transparencia. Si no hay transparencia en relación con el uso de estos sistemas por parte del Estado, pues no hay manera de que haya control por parte del Estado. Algo muy interesante que nos hemos encontrado acá es que la transparencia algorítmica no solo está asociada a un derecho humano, como es el del acceso a información pública, que es un derecho humano reconocido en todos los tratados de derechos humanos digamos, desde hace más de 8 décadas, sino que también tiene que ver con el buen funcionamiento del Estado. Por ejemplo, ustedes me están oyendo en Costa Rica y están diciendo, ah, qué interesantes herramientas de la Agencia de Competencia Colombiana para realizar sus investigaciones. ¿Será que eso nos puede, eh, de alguna manera, inspirar para que en Costa Rica hagamos algo parecido? Seguramente. Y lo mismo pasa con muchos otros sistemas. Digamos, esta transparencia que estamos viendo acá y que es un ejercicio que hicimos desde la Universidad de los Andes, es un ejercicio académico, pero que busca contribuir a generar valor público, pues coadyuva, no simplemente haciendo efectivo o ayudando a hacer efectivo un derecho fundamental como es el del acceso a la información pública, sino que además genera ejemplos que otros pueden considerar como inspiración para desarrollar sus propias soluciones. Entonces, en ese sentido, pues mi invitación es a que exploremos las diferentes opciones para que el Estado cumpla sus funciones, pero sin pensar que esto es magia, sin pensar que esto es, como dirían en Colombia, soplando y haciendo botellas, sino que la adecuada implementación de estos sistemas requiere de un trabajo previo, un trabajo que busque que el Estado sea capaz de escoger las herramientas idóneas, de operar de esas herramientas, que las herramientas funcionen correctamente, que tengan un sistema de gestión de riesgos que puede ocurrir. Como cualquier herramienta tecnológica que sea tan potente como esta, se requiere un sistema de gestión de riesgos y que haya suficiente transparencia sobre su uso para que las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas tengan plena conciencia de qué sistemas está usando el Estado y puede afectar sus vidas y qué implicaciones tiene para sus vidas el uso de esos sistemas, que puede ser implicaciones muy positivas, pero también puede ser implicaciones negativas si el sistema no está funcionando bien. Y con esto termino y les agradezco mucho la invitación. Gracias, Cristian, por esta oportunidad. No, gracias a usted, Juan David, por su tiempo y para compartir con las autoridades de los diferentes países. Ah, Eh, aprovecho, perdón, Cristian, aprovecho y les digo que hay otro repositorio de que les puede interesar, que está en la página web, que es sobre, y que hoy no era el tema para hablar de ese tema, que es sobre regulación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. ok, Ahí van a encontrar más de 300 instrumentos regulatorios, incluidos muchos de Costa Rica. Costa Rica tiene, a ver cuántos encontramos, 5, eh, para que revisen y también les puede interesar. Ahí los copié en el link de esto en el chat para que por favor me ayuden. Gracias. muchas gracias, sí.
Hay gente conectada de bastantes países. Estamos ahí copiando las direcciones que nos está enviando para que todos puedan ingresar a esta información. Pues bueno, gracias Juan David. Tomás de Camino, usted en el uso de la palabra y reitero el agradecimiento por sacar este tiempo y compartir con todos los que están conectados. Muchísimas gracias. En realidad, bien que fuera Cintia y después Juan David, a quien no conozco hasta ahora. Un placer que hablaran, porque yo hablo más de la perspectiva de computación. Yo creo que primero hay que distinguir entre tal vez lo que yo llamaría la inteligencia artificial tradicional, ¿verdad? Que es una inteligencia artificial discriminativa, a la inteligencia artificial que comúnmente las personas ahora conocen que es la generativa, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Y me lo menciono porque la generativa trae consigo lo que se llama la posibilidad de generar agentes inteligentes que operan como personas. ¿Verdad? Entonces es más allá solamente de algoritmos, sino que es casi que nuevos, ¿verdad? Agentes que son sintéticos, que operan como personas que pueden, ¿verdad? De la misma manera operar sobre documentos de contratación pública, aplicar a licitaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y poniéndolo como un ejemplo, tal vez, imagínense ustedes que yo soy un vendedor de seguros y entonces yo uso un agente para inteligente, basado en IA generativa, quiere decir que en lenguaje natural, en modelos de lenguaje, para vender seguros. Pero resulta que el cliente no es una persona tampoco, sino que yo, digamos que yo fuera el cliente, yo lo que pongo es un agente de IA, también digo, mira, es que quiero que me consigas el mejor contrato de seguro dadas estas y estas y estas condiciones. Entonces, al final están negociando dos agentes inteligentes, no hay dos personas, no hay nadie ahí metido, simplemente dos agentes inteligentes. Eso cambia la perspectiva total de cómo se hacen las contrataciones en general. Y por supuesto, si lo vemos a nivel de contratación pública, esto afecta directamente a las contrataciones públicas, ¿verdad? Es decir, vamos a tener agentes inteligentes escarbando y revisando las diferentes posibilidades para contratos públicos y diseñando de forma muy agresiva basado en la información que pueden escarbar. Y esto ocurre en segundos o minutos, ¿verdad? A diferencia de que lo hiciera una persona. Entonces vivimos un momento diferente, ¿verdad? No son solo los algoritmos de inteligencia artificial tradicional, ¿verdad? Que operan, sino que ahora además hay un sistema inteligente que utiliza una maquinaria de inteligencia artificial, que es la que ahora opera o interactúa con sistemas, en este caso, de contratación pública. Esas son dos cosas diferentes. Para poner un ejemplo, lo que mencionaba Cintia, de la colusión algorítmica, que no sé si están familiarizados con ese tema. El único, creo que caso documentado de colusión algorítmica fue un caso de Amazon, o que ocurrió en Amazon, donde una empresa que creo que producía decoraciones o pósters o cosas de ese tipo, se puso de acuerdo con los competidores y lo que hicieron fue, bueno, una práctica de decir, bueno, nosotros vamos a fijar los precios y este es el precio que es un precio alto. Todos vamos a competir con este mismo precio, ¿verdad? Y es un precio por sobre, en realidad, lo que debería ser normal. Y entonces diseñaron el algoritmo que revisa, ¿verdad? Básicamente que es un algoritmo que está revisando lo que otras personas están vendiendo en Amazon y ajusta automáticamente los precios basados en eso. Pero en vez de ajustarlos para abajo, porque resulta que hay otro competidor que tiene el precio menor, lo que hace es comunicarse con el algoritmo de las empresas que se pusieron, que están en colusión, ¿verdad? Que están de acuerdo, para que entonces, si es una que es parte del grupo, que le diga, no, es que tiene que subir el precio, ¿verdad? Porque ese es el precio acordado. Entonces, de esa manera fijan un precio alto y yo busco y al final no puedo encontrar un artículo de menor precio. Ese caso incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo procesó y halló culpable algunas personas en ese sentido. Entonces esa es la colusión algorítmica. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, y es la misma práctica no, anticompetitiva, ¿verdad? De que se pongan de acuerdo
los que ofrecen un servicio se pongan de acuerdo para ofrecer el mismo precio, ¿verdad? Entonces, al final, ¿por qué? Porque, por ejemplo, sobre todo ocurre con contrataciones públicas, porque de esa manera, ¿verdad? Lo que hacen es distribuir, yo me gano unas, vos te ganas unas, ¿verdad? Y estos casos parecidos han pasado, ¿verdad? Similares a eso con el caso de MECO aquí en Costa Rica y ¿cómo se llama? Y Hermanos Herrera de constructores, ¿verdad? Cosas parecidas donde se pone de acuerdo al final de alguna manera y hay una probabilidad fija de ganarme ciertos, digamos, 50-50. Si compito con otra, me gano 50-50%, me gano el contrato, pero entonces, como ambos están fijados en precios altos, entonces al final el 50-50 me sale, sigue siendo más beneficioso, ¿verdad? A que si yo pongo un precio menor, ¿verdad? Para ganarme incluso todas las posibles contrataciones, que también hay una probabilidad de que no es tampoco que se va a ganar todas, pero en eso consiste la colusión y es algorítmica cuando es un sistema automático el que genera, ¿verdad?, el cambio de precios. Está de más decir que estamos en un momento extraordinario de uso de tecnología. Yo creo que tenemos que dejar ya de lado, olvidémonos de cómo era en papel el asunto. El sistema digital es un sistema diferente, un sistema de naturaleza diferente. Yo lo que pienso es que para evitar prácticas anticompetitivas no debe existir absolutamente nada secreto. ¿Verdad? Todo tiene que ser absolutamente público, incluso los algoritmos de funcionamiento deben ser públicos. Y para ponerles un ejemplo un poco de por qué deben ser las cosas públicas, acaba de suceder, ¿verdad?, en Estados Unidos de que resulta que personas de alto rango de defensa en Estados Unidos utilizaron una aplicación que se llama Signal para comunicarse y comunicar cuestiones que se podrían considerar de importancia secreta. ¿Por qué escogieron usar Signal? Porque Signal em, es el algoritmo de encripción y de su funcionamiento es completamente público, es open source. De hecho, yo puedo bajar todo el código y construir mi propia versión de esta versión de comunicación. Es como un WhatsApp, digamos, y yo sé exactamente qué está sucediendo, cómo se está manejando la información, cómo se encripta, y de esa manera personas pueden verificar si esas inscripciones son suficientemente seguras, las tratan de atacar, etcétera, y es una manera de asegurar la seguridad. Cuando yo uso WhatsApp, yo no sé en realidad qué está sucediendo por dentro de WhatsApp. Se supone que hay una inscripción de lado a lado, ¿verdad? Pero yo no sé cuál es esa inscripción exactamente. Entonces, ¿por qué escogen Signal? Bueno, hay otros problemas adicionales de que un grupo de alto secreto, digamos, utilice una aplicación que yo puedo bajar en un teléfono y en una computadora, ¿verdad? El problema está más en que, bueno, es en la computadora y en el teléfono el problema, no tanto la aplicación como tal, y que incluyeran, que son errores humanos, ¿verdad? Que en este caso incluyeran a personas que no deberían estar incluidas en el proceso de comunicación, ¿verdad? Aquí, y lo uso como una especie de analogía, ¿verdad? En el sistema de contratación pública es exactamente igual. ¿Verdad? Debería ser completamente transparente quiénes programaron el algoritmo, quiénes diseñaron la oferta, el mismo proceso de diseño de la oferta debería ser totalmente público, es decir, los cambios, las ediciones que se hicieron en el proceso de construcción debería ser un proceso totalmente abierto. ¿Por qué? Porque yo con un algoritmo puedo detectar prácticas sospechosas, ¿verdad? Por parte que en este caso, del que está generando la oferta, de que se esté diseñando para favorecer ciertos grupos o ciertos otros grupos no, ¿verdad? Entonces las personas pueden, y yo creo que el open source es la forma más efectiva de verificar que ni el que genera la oferta, ni los oferentes, ¿verdad? Están incurriendo en prácticas que son anticompetitivas o prácticas deshonestas de alguna manera, ¿verdad? Entonces la transparencia absoluta significa el open source completo de todos los algoritmos, documentos y todo el procesamiento. Es decir, no debería existir nada secreto en ese sentido, ¿verdad? En el proceso de contratación pública, en mi opinión, ¿verdad? No debería existir
absolutamente nada secreto en el proceso de contratación pública. Lo último que diría es que nosotros con la Universidad de Cefutec y la Contraloría General de la República de Costa Rica, que tal vez debería estar documentado en esa página tan interesante que compartió Juan David, hicimos un proceso para monitoreo de fiscalización de obra pública a través de unas cámaras conectadas al Internet que desarrollamos nosotros y un proceso de reconocimiento de estructuras en construcción con inteligencia artificial. Es decir, existe en tiempo real. Cada 5 minutos se toman fotografías y esas fotografías identifican personas, máquinas, etcétera, etcétera. Y la Contraloría General de la República puede de esa manera detectar anomalías, retrasos o uso de maquinaria menor a la proyectada, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para poder garantizar el buen, ¿cómo se llama? Proceso de, en este caso, construcción de obra pública. Lo interesante es que los algoritmos, las fotografías que se toman, el entrenamiento, si se usa una red neuronal, en el entrenamiento de la red neuronal, los pesos de la red neuronal están publicados completamente, son completamente públicos, están publicados en una página open source donde cualquiera incluso puede ser un modelo, puede incluso construir las cámaras que se desarrollaron, puede usarlos, hacer los circuitos que se construyeron para eso. Entonces, una forma efectiva de garantizar, ¿verdad? Que tiene que ver con transparencia y el transparencia significa en este caso open source, porque transparencia en la época del papel solo significaba un documento. Los procesos internos, ¿verdad? No se podían hacer transparentes porque ocurrían entre personas. Hoy en día los procesos de selección incluso deben ser automáticos, deben ser procesos algorítmicos. Y de esa manera se puede garantizar de que efectivamente yo puedo verificar un algoritmo. Yo no puedo verificar una relación entre personas en una discusión de un comité, por ejemplo, para cómo decidieron basado en puntos, ¿verdad? Cuando esos puntos pueden ser asignados de forma subjetiva. Cuando yo lo hago de forma algorítmica, existe un proceso verificable y eso es extraordinariamente importante para garantizar, ¿verdad?, que no ocurran precisamente algunos elementos que sean anticompetitivos o que favorezcan de alguna manera algunos u otras. Un problema que existe sí con estas tecnologías sería la simetría digital, ¿verdad? Que la simetría de tecnologías que, bueno, entonces las pequeñas y medianas empresas no tienen el poder de cómputo y análisis que empresas más grandes para poder, ¿verdad?, escarbar esos contratos públicos para diseñar, ¿verdad? A las micras, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para generar, ¿verdad? Para garantizar una mayor probabilidad de ser contratado, ¿verdad? Y bueno, existen otras cosas de manipulación estratégica, ¿verdad? Como lo que se llama envenenamiento de datos, ¿verdad? Que los sistemas que se entrenan de inteligencia artificial para selección, por ejemplo, ya estén envenenados de cierta manera por el pasado, ¿verdad? Que se usan para entrenar sistemas para contratar en este momento, para definir las empresas idóneas y muchas de esas empresas idóneas en su momento no fueron idóneas, sino que existieron otras razones por la cual fueron contratadas por prácticas anticompetitivas, por etcétera, y eso si se alimenta los sistemas de ahora podría continuar propagando algunos de esos sesgos de prácticas idóneas y yo diría que ya como a modo tal vez de conclusión, yo creo que la IA generativa ofrece grandes beneficios y por supuesto que hay desafíos como toda tecnología. Yo creo que hay que actualizar marcos regulatorios, mecanismos de supervisión en un contexto de un mundo digital, no transfiriendo la idea del mundo de papel al mundo digital, sino no, en un nuevo contexto de mundo digital y por supuesto ya trasciende, ¿verdad? Solamente el tipo de perfil profesional que trabaja en eso, sino que ahora incluye, ¿verdad? Personas con alta fluencia tecnológica y alta fluencia en las tecnologías, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, abogados que saben de computación, abogados que saben de algoritmos, así como personas de computación que saben de regulación y saben de fiscalización y otros temas. Y con eso concluyo mi participación. Gracias, estimado Tomás de Camino. Ya casi le iba a decir que el tiempo estaba en su límite. Y bueno, mientras llegan algunas preguntas, yo quiero aprovechar para efectivamente reflexionar sobre algo que me parece que es coincidente en los tres, Cintia, Juan David y Tomás.
Y casi que con solo este, honestamente, a mí se me despierta hoy o se me ratifica hoy una enorme preocupación de si tenemos o no en los países la legislación mínima, idónea para entender, ejemplo, como lo decía Tomás de Camino y lo alertaban también, reitero, Juan David y Cintia, la posibilidad de entender que hemos llegado al punto de que haya oferentes que funcionan a través de un sistema y creación autónomo de inteligencia artificial, como también estamos ante un ordenamiento jurídico que sigue pensando, porque no conozco una sola ley, y eso que estamos apoyando en México, estamos apoyando en Dominicana, temas de creación de legislación. Hemos tenido que repasar los últimos países que han venido emitiendo reformas importantes en contratación pública. Chile, hace poco, El Salvador en el 2023, Costa Rica no hace mucho, 2022, eh, y así diferentes países. Panamá también legislando sobre el tema de adquisición de medicamentos. Bueno, Dominicana, que no se me olvide, que ha emitido también una legislación hace relativamente pocos meses. Y no hay una sola que conteste, en donde el legislador haya contestado estos desafíos que están colocando los tres panelistas. De ahí que no tenemos, ¿verdad? Con algún parámetro normativo para decir, ya hemos visto el alcance y también los riesgos que hay de estos sistemas y estas plataformas que funcionan con inteligencia artificial donde no hay participación humana, pero están actuando, están ejerciendo actos, conductas que no son en sí producidas por la participación humana. Y bueno, de ahí podemos pensar en la creación, por lo tanto, de conductas que son contrarias al ordenamiento de competencia y de contratación pública, no cometidas por personas, sino cometidas por estos agentes artificiales o agentes que funcionan con inteligencia artificial. Y ahí, por lo tanto, todos los que estamos en este sector entenderemos el compendio enorme de grandes preguntas y dudas que se abren y sobre la capacidad o no, desde el punto de vista del derecho y la política pública, de poder entender y poder acometer estos desafíos importantes. Entonces, un tema me parece que resume, un punto que resume a los tres participantes, que con muy buen tino lo han dicho, es si existe o no ese marco legal y si no existe, pues hay que crearlo y tiene que ser muy claro que alcance a estos conceptos. Y un segundo punto, antes de pasar a darle un espacio a Juan David y a don Tomás para que hagan un cierre, es em, definitivamente, yo recuerdo cuando estaba en la autoridad de competencia como miembro que hablábamos constantemente de la necesidad de hacer acuerdos de colaboración, claro, entre autoridades de competencia. Es que hoy eso no debería ser ni siquiera un tema de si lo hacemos o no lo hacemos, es que se ocupa. Creo que se han citado ejemplos donde definitivamente el tema de las fronteras no existe. En esto que hoy hablamos no se conoce fronteras y sí que es cierto que es muy necesario que las autoridades, y particularmente pensando en los países de Latinoamérica, vean que esto supera al país. Es un tema global, es un tema que supera las fronteras y que por lo tanto hoy más que nunca es vital entender la importancia de avanzar en acuerdos de colaboración entre autoridades, protocolos de investigación conjunta entre autoridades. Eh, Tanto de competencia como de contratación pública, unido, unido a que en este tema de colaboración se logre sensibilizar sobre la importancia que desde el marco legal que se tendrá que remozar definitivamente, entendamos la importancia de incorporar algunas normas, ¿verdad? Resumiendo, me parece también que es un poco la alerta
que permita la incorporación de las herramientas necesarias para que las autoridades puedan, a partir de esa introducción de herramientas desde el mismo sistema y plataformas, colocar aquellas herramientas, aquellas utilidades que son vitales para que puedan hacer las alertas tempranas, para que puedan detectar y puedan prevenir y por lo tanto, en la medida de lo posible, se cumpla el cometido de la legislación. Tenemos por acá una participación. Hay una pregunta que se hizo sobre el tema de la confidencialidad de los datos durante todo el proceso de contratación. Entendemos esa pregunta, pero eso tiene que ver más con el tema de la confidencialidad o no de la información para que la gente la conozca. eh, hay opciones diferentes. Vamos a pasar hasta esta pregunta. María Gabriela Díaz plantea, partiendo de la realidad de muchas naciones en las que lamentablemente el crimen organizado ha calado de diversas formas, ¿cómo prevenir o equilibrar la transparencia en la que estamos llamados en la contratación pública versus la no exposición de la totalidad de la información de los oferentes? Por ejemplo, sus acciones, beneficiarios finales, etcétera. Doy apertura, no sé, Juan David o Tomás, cualquiera de los dos que quisiera abordar esta temática. Sí, bueno, lo primero de algo que mencionaste importante, hay un ejemplo de Walmart que está utilizando un sistema de inteligencia artificial que se llama Pactum, que hace contrataciones a través de un agente de inteligencia artificial. O sea, nadie en Walmart hace la contratación. ¿Qué son? Son contratos con proveedores menores, y el proveedor tiene que entrar a la página de Pactum y hace la negociación. Es un chat, pero no hay ninguna persona de Walmart ahí. Y el chat de Walmart está entrenado con todo el historial de contrataciones de esa empresa, otras empresas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y busca una maximización, una minimización del precio del proveedor, ¿verdad? Y la negociación se hace puramente a través de chats, ¿verdad? Claro está, del mismo modo lo que les decía, ¿verdad? Un oferente podría generar un agente inteligente también que negocie con el otro, ¿verdad? Y que busque, al final se transforma en una especie de buscar los puntos flacos en la conversación, que es lo mismo que los humanos, ¿verdad? Ujú. Es lo mismo que los humanos. Entonces, al final son agentes que están haciendo lo que se supone hacemos nosotros, ¿verdad? O sea, es decir, los contratos a través de agentes ya están sucediendo y van a seguir sucediendo. Con respecto a la transparencia bueno, en este caso, la exposición de información, eh, yo no sé, o sea, yo no conozco ningún caso, y tal vez porque yo no soy, por supuesto, abogado ni nada de eso, donde más bien saber exceso de información ha generado, ¿verdad?, un problema es todo lo contrario. O sea, yo pienso que la transparencia absoluta garantiza, ¿verdad?, que no existan ninguna prácticas que consideremos inapropiadas o irregulares, etcétera. Yo creo que la transparencia, incluso saber quiénes son los accionistas y todo ese tipo de cosas, yo no le veo en absolutamente ningún problema, ¿verdad? Más bien el secreto es un problema, y el secreto puede definitivamente, y ojo que no estoy hablando de secretos industriales, ¿verdad? Que garantizan todo ese tipo de cosas. Estoy hablando en prácticas, si yo estoy buscando contratación pública, en términos, los elementos que son vitales para la contratación pública no deberían ser ocultos para nadie, y para nada ni para nadie, ni siquiera lo que está ofreciendo, qué es lo que está ofreciendo uno o el otro, ¿verdad? Ahí el problema sería esa colusión algorítmica, ¿verdad?, donde se pongan de acuerdo, pero eso es un problema que tengo que resolver de otra manera, que no es a través de evitar que se vean, porque se van a poner de acuerdo igual, ¿verdad? Aunque no vean, aunque yo vea lo que está contratando, es que se ponen de acuerdo de todas maneras. El ponerse de acuerdo es indiferente, digamos, a cómo lo maneje yo en mi página. Más bien, yo conozco casos aquí en Costa Rica donde de hecho es obvio en muchas situaciones donde un oferente está ofreciendo algo ¿verdad? Para garantizar el enlace y garantizar una dependencia tecnológica posterior,
¿verdad? Y esas estrategias yo creo que esas son más nocivas, es decir, donde yo proveo algún tipo de tecnología, pero lo que estoy proveyendo no es esa tecnología en ese momento, sino que voy a garantizar una dependencia de licencias, de actualizaciones, de etcétera, que entonces no va a haber futuras, ¿verdad?, licitaciones ni contratos públicos porque yo estoy garantizando con ese contrato una serie. Eso se puede detectar también y eso se puede analizar de manera con sistemas inteligentes, que la ventaja es que puedo analizar más volúmenes de datos y historiales más grandes. Y yo creo que eso debería estar disponible a todos. El crimen organizado existe a todo nivel, desde los narcotraficantes hasta las grandes corporaciones, ¿verdad? Que también tienen prácticas que son monopólicas y prácticas que son deshonestas y que corresponderían a lo que llamaríamos crimen organizado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la transparencia absoluta es la lucha, garantiza la lucha contra el crimen organizado. Gracias, gracias, Tomás. Juan David, además de lo que puse y para que cierre su persona, le agrego esta otra. Si se detectare delito cometido entre agentes sintéticos en un proceso de compra pública, ¿quién es al final el responsable penalmente? Pues solo puede ser una persona humana. Bueno, Entonces, yo quiero dar un vaya, mensaje, un primer mensaje, y es que dale, las gracias. herramientas son cosas, ¿cierto? Son Sí. cosas. Los responsables somos los humanos y las organizaciones, no la cosa. Hay en el imaginario de las personas una idea de que debido al grado, a algún grado de autonomía que pueden tener estos sistemas, que entonces el responsable, la cosa, ay no, fue el sistema, fue el algoritmo. No, no. Hay una organización y unas personas que desarrollaron el algoritmo, que tomaron decisiones sobre cómo funcionaba el algoritmo. Hay personas y organizaciones que toman la decisión de adoptar el algoritmo. Hay personas y organizaciones que tomaron la decisión de usar el algoritmo. Claro, la pregunta sobre la responsabilidad, como ocurre en cualquier proceso de responsabilidad civil, penal, disciplinario, es, bueno, podemos probar el nexo causal entre el hecho dañoso y alguna conducta que directamente podemos decir que contribuyó a su realización. Es que piensen en términos de un automóvil que no sea autónomo, un automóvil común y silvestre. Yo adquiero un automóvil y salgo por primera vez del concesionario con el automóvil. Resulta que el automóvil tenía los daños, los frenos eh, defectuosos, me estrello y causo un daño. ¿Quién fue el responsable? Pues primero, el que me vendió un automóvil defectuoso, ¿verdad? Como yo no soy, el aparato me lo vendieron con unas funciones y unas calidades. El aparato no tenía esas funciones y esas calidades, ¡pum!, me estrello. Muy diferente si yo compro un automóvil y estoy embriagado y soy imprudente y estrello el automóvil por cuenta de mi conducta. ¿Tendrá que ver el desarrollador de automóvil ahí? No, nada, no tiene nada que ver, ¿verdad? Es una persona que está usando una herramienta que estaba funcionando bien, pero que la usó mal, en condiciones que no son adecuadas. Por tal motivo, alejémonos de la idea de que las cosas tienen responsabilidad. Acá no hay ninguna cosa que tiene ninguna responsabilidad, como no la tiene mi lápiz, ni mi mouse, ni nada. Primero. Segundo, sí es verdad, y ahí vi una de las preguntas, que uno de los grandes retos que presentan este tipo de sistemas es que cuando empiezan a funcionar, cuando se despliegan, si tienen algún grado de autonomía, y esa es toda la gracia realmente de los sistemas de inteligencia artificial, su grado de autonomía para cumplir con los objetivos, es posible que hagan cosas que yo directamente no le haya mandado a hacer. Es posible que hayan cosas que yo no esperaba que hicieran, o que no las había previsto por lo menos. Y también es posible que el sistema toma decisiones sin que yo entienda por qué tomó las decisiones. Y por ahí alguien hablaba de las cajas negras y de cómo algunos sistemas algorítmicos, pues ni siquiera sus propios creadores pueden trazar con certeza por qué un sistema llegó a una inferencia para tomar una decisión o para hacer una recomendación. Y ahí es donde se vuelve más difícil desde el punto de vista probatorio identificar el nexo causal, saber si es que la máquina fue defectuosa, si es que el usuario la usó mal, cuál fue la razón de ser para que se produjera un hecho y si realmente el hecho causó el daño.
Y por eso en la Unión Europea había mucha discusión sobre la necesidad de actualizar la directiva sobre responsabilidad asociada particularmente a los productos defectuosos, porque en principio la persona que adquirió el bien tiene que demostrar ese defecto de la cosa y que ese defecto de la causa causó un daño. Y en la Unión Europea están considerando reversar, digamos, esa carga a la prueba, es decir, no, respecto de estos sistemas de inteligencia artificial que son muy complejos y que tienen estas características particulares, realmente se justifica pensar que la carga de la prueba sea la opuesta, que si se produce un daño en el marco del uso de un sistema de inteligencia artificial, que sea, digamos, que se presuma que fue por el defecto del sistema y luego pues tendrá que probar en contra el desarrollador. Eso ha sido muy controversial eh, al punto que la propuesta de directiva de responsabilidad en la Unión Europea fue retirada. La Comisión Europea ha hecho una propuesta, fue retirada. Y creo que seguiremos un poquito estancados en ese debate en un tiempo. Eso no quiere decir que no haya legislación. Pues, la legislación de responsabilidad, ya sea civil, penal o de protección al consumidor, pues se mantiene. El problema es en términos de probatorios y de si estamos realmente protegiendo a los usuarios de esos sistemas, dado que tienen una carga probatoria muy difícil de poder cumplir para alguien que no sea un experto en estos sistemas. Yo creo que con eso dejo mi intervención, Cristian, gracias. A mí me Muchas gustaría gracias, agregar Juan algo David. importante. Tomás, sí, camino. Hay un libro que acaba de salir, que se llama The Unaccountability Machine, de Dan Davis. Eh, y hay algo medio nefasto en los sistemas. Los sistemas grandes están construidos para eludir responsabilidades, básicamente. Hay varios ejemplos en varios países, ¿verdad? Es decir, al final el autor intelectual de todo es el que no sale responsable de nada, ¿verdad? Y que hay una estructura tan compleja construida, ¿verdad? Que permite evadir esa responsabilidad y caen algunos, pero no cae realmente los que han, ¿verdad? Ejecutado algunas prácticas que no son apropiadas. Eso va a pasar mucho y es una preocupación grande de estos sistemas de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo se va a eludir, ¿verdad? La responsabilidad, quién al final va a pagar los platos rotos, no es tan claro, ¿verdad? No es tan claro y es algo que definitivamente estoy de acuerdo con Juan David, debería haber claramente un responsable, sin embargo yo puedo manufacturar un sistema tan complicado, ¿verdad? Que es prácticamente imposible que llegue, ¿verdad? A través de esa red de sistema tan complicado que llegue a donde tiene que llegar para que caiga la persona que tiene que caer, ¿verdad? Véanlo de cierta manera con el mismo el modelo de narcotráfico, ¿verdad? Tiene una estructura, una superestructura que los que caen mañana, tarde y noche son los que pasan las drogas en los aviones y toda la cuestión. Pero los peces gordos tienen una estructura compleja que hace difícil que sea procesarlos es difícil, ¿verdad? Incluso a pesar de que se puede saber incluso sus nombres y todo, procesarlos es difícil porque construyen un sistema que permite, digamos, que caiga un montón de gente menos el autor intelectual y eso lamentablemente pasa en política y para mí es un riesgo y una preocupación grande con los sistemas de naturaleza de inteligencia artificial y agentes, ¿verdad? Que al final puedan construir máquinas que de cero responsabilidad, ¿verdad? Donde al final, ves que al final fue un algoritmo y tal vez cae un pequeño programador por ahí que hizo mal un parámetro o algo así, pero no una estrategia, digamos, un crimen, ¿verdad? Mucho más manufacturado de escalas superiores, ¿verdad? Que queda totalmente, pasa en ileso. Y lo vemos con las grandes corporaciones, ¿verdad? Que cometen fraudes, violan leyes antimonopolio, violan leyes anticompetencia, violan leyes antisindicatos, leyes ambientales
país y ahí siguen operando como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, a eso yo creo que recomiendo ese libro, ¿verdad? ¿Qué significa esto en términos de AI? Difícil de decir, pero es algo que estoy de acuerdo, tenemos que revisar y es un posible problema. Bueno, muchas gracias a Tomás de Camino, a Juan David, a Cintia, que por un asunto previo tuvo que retirarse al inicio. Queda sobre la mesa, sin lugar a dudas, solo el tema de la responsabilidad que también ha planteado Juan David, como que Europa ni siquiera lo ha querido entrarle realmente a replantear el tema de responsabilidad y en el caso concreto de inteligencia y sistemas inteligentes, con lo cual se abre el abanico para que desde estos espacios académicos que lo que buscan es tratar de abrir camino, generar reflexión en conjunto con las autoridades de contratación y competencia y demás personas interesadas en este sector, como consultores, como investigadores, pues vamos a revisarlo para ver si lo podemos plantear más adelante y retomar el tema y ampliar en otro webinar más minutos de estos 10 minutos que nos hemos pasado de la hora que hemos ofrecido a los ponentes. Entonces, reiterarles nuestra gratitud a todas las personas que se han conectado, que he visto, hay de todos los países de Iberoamérica, muy agradecidos por sacar el tiempo. Vamos a compartir en su momento el video de este webinar. Tengan todos una excelente mañana o tarde para los que están ya con horario de tarde. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.